Mate con yuyo, bloque 2, fibras vegetales. Muy bien, habiendo dado en el bloque 1 una introducción, un panorama de lo que vamos a hablar, y etcétera, fibras vegetales, animales y demás, tenemos que arrancar por el algodón, la fibra vegetal por excelencia, el rey, el rey de las fibras. Es por un lado es el rey de las fibras vegetales porque más del 80% de las fibras vegetales vinculadas al textil que se comercializa en el mundo es algodón. Y además, eh, después vamos a profundizar también, pero el 3% de las tierras cultivables en el mundo se cultiva con algodón, pero el algodón utiliza el 25% de los agrotóxicos que se utilizan en el mundo. El 25%. Es Porque un dentro montonazo. de los cultivos es el que no es alimenticio, es el que más se cultiva, el que más se produce. Los cultivos vegetales, el que no tiene como destino alimento. Por eso la semejante pichicateada que le hacen para poder producir. Sí. Bien, Eso lleva también que haya un segmento de la producción que sea algodón orgánico, que se promociona para sí. algunos usos. Sí, después está el tema Sí, vinculado al consumo responsable de la producción del algodón y demás, ¿no? Muy bien, vamos a ubicarnos botánicamente, por más que algunos amigos lo lamenten. Primero que le vamos a mandar un gran saludo a Javier Puntieri y a Laura Datri, allá del sur, que siempre nos escuchan, nos mandaron muchos saludos, les agradecemos. Y eso es de una familia botánica llamada Malvasia, donde está para que ubiquemos, por ejemplo, la rosa china o la rosa de Siria, suspiros, algunas muy bonitas nativas como el malvavisco, uno conocido como farelito chino, pero que es nativa de Misiones también. Las Algunas, pavonias. las pavonias, bueno, muchas especies de malváceas, que también hay otras que vamos a hablar en el último bloque vinculadas a lo textil. El nombre científico del algodón lo tiene, lo siento, pero lo tiene es Gossypium. Gossypium, hay varias especies de algodón, hay algunos del viejo mundo, de Asia, y hay otras que son de América. 4 son las especies que más se cultivan. Gossypium hirsutum es el algodón americano, nativo de Centroamérica, que es el más cultivado de todo el mundo, en alta proporción, más del 90% del algodón cultivado es Gossypium hirsutum. Es una planta que crece bien en nuestra región, en nuestra altitud, da lindas plantitas, fructifica y todo, da pompones de algodón, pero productivamente le gusta más climas un poco más subtropicales o tropicales. Es una planta que se considera anual, o si tiene se considera Que es muy anual, linda es muy linda como ornamental también. En algún parque lujanense se ha visto. en algunos jardines, sí. Sí, porque tiene una flor parecida a la rosa china, un poco más pequeña, una planta que puede llegar hasta 1,5 metros de altura, aproximadamente. Se cultiva en forma anual en nuestro país, las regiones donde se cultiva por excelencia es la región chaqueña. Si piensa en algodón, piensa en Chaco, Norte de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, también llega hasta Misiones y llega también hasta el NOA. Pero la zona de producción está concentrada ahí en el Chaco. Y se cultiva desde hace, como decía hoy Laurita, hace miles de años, por el ser humano. ¿Sí? Siempre se usó el cultivo de algodón con fines textiles, para elaboración de ropa, de muy buena calidad, excelente, y hasta se cultivaba tanto los algodones asiáticos, originarios de Pakistán, de la zona de Pakistán, como los americanos, se fueron cultivando en simultáneo. Cuando llegaron los conquistadores españoles a México, se encontraron con que los aztecas tenían desarrollado el cultivo y el uso del algodón nativo. De Pakistán se fue para el lado de Asia, para China, Japón, Corea, y también para el lado de Europa. Y era una tela de uso suntuoso, no era económico las telas de algodón. Pero en un momento aparecieron las maquinitas con la revolución industrial, aparecieron las máquinas hilanderas para poder hilar el algodón. ¿Alguien quiere explicar Sí. el hilado manual? No, ahí está. No, porque lo que hay que aclarar, porque quizás muchos no saben, que la fibra del algodón se extrae de la superficie de la semilla. O sea, para el que nunca vio una semilla de algodón,
sea, es una semilla cubierta totalmente de pelos blancos. Entonces, lo que dificultaba el proceso para obtener el algodón era justamente extraer, separar esos pelos de la superficie de la semilla. Si uno lo intenta hacer manualmente, es sumamente dificultoso. Nunca puede pelar del todo la semilla. Entonces, era caro justamente porque ese proceso era manual. Entonces, con la revolución industrial se pega un gran salto con lo que se llamaron las desmotadoras, o sea, máquinas que sacaban esas fibras de la superficie de la semilla. Entonces, bueno, empezó a ser un producto mucho más cultivado, se empezó a aumentar la superficie de cultivo y por lo tanto la producción, la gran producción hizo que ese producto empiece a ser más barato. Sí, Sí. fíjate, Tano, que acá es primero, que fue primero el huevo o la gallina. Primero fueron las fábricas de algodón en Inglaterra que empezaron a hilar en forma industrial con máquinas hilanderas, 1760, Hargreaves, un británico, que ahí se inventó una hiladora, y después fue un yankee, a fin de 1800, que inventó la desmotadora. Y ahí fue primero la el hilado y hiladora, después el desmotado. Entonces la desmotadora lo que hizo fue acelerar el proceso de la revolución industrial vinculada al algodón. A ver, en años, son 30 años de diferencia, pero ahí fue todo, bueno. Con la distancia. Una cosa llevó a la otra. Claro, la revolución industrial. Entonces, como dice el Tano, el algodón se cultivaba. Se cultivaba, pero había que cosecharlo. Y había que cosechar el algodón. El algodón tiene un fruto que es un pompón así blanco, hermoso, y hay que separar los pelos del algodón de la semilla, que eso se llama desmotar. La máquina desmotadora es la que hace ese proceso. Y después hay que industrializar el algodón para hacer el hilo, que también lleva todo un proceso. Para poder tener el hilo y la sábana, la ropa, el pullover, y Laurita quiere decir algo. Sí, vos decís las máquinas para hacer eso, pero en realidad cuando empieza el auge de la producción de algodón y todo lo que están mencionando, no había máquina para cosecharlo. No, lo que exactamente, y ahí viene con el tema de, en Estados Unidos empezó a exportar algodón a Inglaterra a ver, les voy a tirar algunos datos. Porque lo cómico es que las grandes paquetes paquetes de algodón se llaman balas. No sé si conocían el término bala, más allá de la bala que es que tiene un fin como un fusil, un revólver, se llama bala. Las grandes balas, hay algunas imágenes de África que está el fotógrafo Jean no sé cuánto Bertrand, que hace unas imágenes aéreas antes de que vengan los drones, impresionantes en África con unas personas arriba, unas balas teñidas de distintos colores. Bueno, esas son balas. Entonces, Estados Unidos, en 1784, los algodoneros yanquis atracaron en el puerto de Liverpool, Inglaterra, con una primera bala de algodón. Y 15 años después, ya exportaban 4 millones de balas al año a Inglaterra. Ahí explotó el tema de la hilandería, la fábrica, el avance industrial en Inglaterra con la desmotada. Pero la cosecha seguía siendo a mano, y ahí viene lo que dice Laurita. Cuando se empieza a avanzar la producción de algodón en Estados Unidos, se empieza a avanzar la importación de esclavos a Estados Unidos. Recordemos que en nuestro país la esclavitud se abolió, ¿en qué año? El 813. La Asamblea del 13 abolió la esclavitud. La libertad de vientres, que era una locura, que los esclavos que estaban todavía eran esclavos. Y Estados Unidos tuvo que pasar por una guerra, por miles y miles de muertos, la guerra civil yanqui estadounidense, para abolir la esclavitud en 1865 recién. 1865. Entonces, en 1855, prácticamente los más de 3 millones de habitantes del sur de Estados Unidos eran esclavos. La mayoría de la población que habitaba el sur de Estados Unidos eran esclavos. Y además, con el avance del cultivo del algodón en Estados Unidos, empezaron a avanzar sobre tierras cultivables que no estaban deshabitadas. Fue una conquista del desierto yanqui. Empezaron a desplazar
a los indios, las poblaciones de Luisiana, Arkansas y Texas, habitadas por pueblos originarios. No les convidaron a los pueblos originarios con algodón, los mandaron a las reservas. Bueno, es la historia del mundo en distintas partes, vinculadas a cultivo, vinculadas a la historia de la humanidad. El algodón no está exento de eso. No, y lo de la abolición de la esclavitud, si bien fue en ese año, todavía les cuesta un poquito. Es una sociedad compleja como somos todas las sociedades humanas, pero la verdad es que la vida, digamos, de los afrodescendientes en territorio de Estados Unidos sigue siendo aún muy difícil, ¿no es cierto? Pasaron por esa guerra de secesión, se logró la abolición de la esclavitud, pasaron ya más de un siglo, ¿sí? Siglo y medio, pero aún hoy los descendientes tienen que plantarse y tienen que protestar y exigir sus derechos porque todavía hay gente que no los reconoce como a los blancos, ¿no? Hay infinidad de libros, de películas que muestran el infierno que era la vida, ¿sí? En los Estados Unidos durante el siglo XX, o sea, durante las primeras y avanzados, años 50, años 60, Ku Klux Klan, o sea, todos esos descendientes de esos esclavos que llegaron de África a cosechar el algodón, las vidas que después tuvieron en este continente americano, allá en el norte, ¿no? Y bueno, y cómo todavía hay que estar reclamando por eso, ¿no? Lo que vivimos hace pocas semanas, ¿no? Y que no fue una fue la muerte más famosa, pero a los pocos días hubo otro policía que mató a otro afrodescendiente, bueno. Bien, y volviendo al tema de los explotados, que mencionaba Laurita, los afrodescendientes también, con la revolución industrial durante muchísimos años, hasta bien entrado el siglo XX en Inglaterra, se explotaba el trabajo infantil en este tipo de industrias. Y no solamente el trabajo infantil, sino la explotación del trabajador. Hay cosas que no hay que olvidarse, que fueron derechos ganados por muchos luchadores sociales, vinculados a las 8 horas de trabajo, a las vacaciones pagas, obra social y un montón de cosas que en su momento no existían. Trabajo infantil y trabajo de las mujeres también. Sí. Digamos, en la escala todos estaban mal, pero si eras mujer estabas peor, si eras niña, peor todavía. O sea, eso... Y bueno, y cómo estos países que son potencias mundiales, digamos que mucha gente dice, pero qué bien, qué ordenados, qué esto, qué bueno. También la cantidad de millones que han juntado y toda esa riqueza que tienen, en dónde están los cimientos de eso, ¿no? En años de piratería, de esclavitud, de explotación de otras personas. La revolución industrial realmente cambió el mundo, fue uno de los hechos que cambió el mundo, pero lo cambió en un montón de aspectos para arruinarle la vida a mucha gente que se transformó en esclava de esas máquinas. Con el cultivo del algodón, qué sé yo, las minas de carbón, o sea, en un montón de producciones. Así que bueno, sí, por supuesto Sí. que no hay que perderle la pista a las cosas. Ahora no hay que estar atentos. Cuando avancemos, arranquemos con el tercer bloque, que vamos a arrancar un ratito, vamos a hablar de algunas cosas de Luján y de Argentina, pero fíjense que la producción mundial de algodón la tienen países como China, India, Pakistán, Estados Unidos, Brasil, y el consumo de ese algodón lo concentran países como China, pero también India, Bangladesh, donde hay muchas fábricas con chicos que trabajan en la fábrica en condiciones pésimas, Turquía, Vietnam. Eso iba a decir. Son los países Claro importadores de algodón para la fabricación Exacto. Y ahí está el tema de que, más allá del algodón orgánico, del comercio justo, que uno tiene que tratar de consumir las cosas con responsabilidad también, y no comprarse una remera que sale 2 mangos porque lo fabrica un pibe en Bangladesh que le pagan
que le pagan, que lo explotan, en realidad no importa lo que le paguen, no tiene que trabajar un niño, ¿no? Muy bien, vamos a terminar este segundo bloque porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a volver un poquito sobre el algodón, seguramente, para redondear. Bueno. Vamos a escuchar un tema musical. ¿Tano? Sí. Sí, vamos a escuchar Niña Fuego de la América Sangrada de Rally Barrio Nuevo, en una versión en vivo, muy, muy linda, y porque en estos días fue el solsticio de invierno, ¿no? Quizá uno de los eventos más renombrados de los últimos tiempos es el Inti Raymi, que se celebra en Perú, pero los incas no eran los únicos que tomaban al solsticio de invierno como el comienzo de un nuevo ciclo, como un año nuevo, sino que hay muchos pueblos, no solamente andinos, sino de la Patagonia, incluso el pueblo mapuche, y de la Amazonía. Así que, como mencionan el tema en algún momento, el solsticio, está bueno escucharlo. Vamos. Muy bien.